Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Quiero saludarlos. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la ley, con lo que estábamos pendientes. Siempre hablando de los contratos de trabajo, en el artículo 29 nosotros encontramos las formalidades. Y por supuesto, pues ahí vamos a encontrar nosotros salario, beneficio, comisión, las jornadas de trabajo, todo lo que tenemos que establecer nosotros en un contrato de trabajo. Pero vean, me parece interesante, por lo que yo quería repasar este artículo, era exactamente por el inciso B, fecha de iniciación de la relación laboral. Todos los contratos de trabajo deben de tener en qué fecha se inicia la relación laboral. El artículo 30 del Código de Trabajo pues establece que la falta de contrato de trabajo le es imputable al patrón. Todo lo aseverado por el trabajador se debe tener como cierto, porque el patrón no tiene la obligación, de cumplir con el artículo 28, de elaborar el contrato de trabajo, pero no lo hizo. Entonces la responsabilidad de cumplir con el artículo 30 le corresponde a él, ¿sí? No sé si alguien tiene por ahí su código, que miremos el artículo 28. ¿Quién nos podrá pegar por ahí? Por favor, Sergio. Sí, licenciado. Artículo 28. En los demás casos, el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito, en 3 ejemplares. Uno que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o novación. Bueno, vean, pues, primero se recuerdan que ya el contrato individual de trabajo ya no es impreso, ya no es escrito. Ahora ya leímos nosotros el instructivo, que es de forma electrónica. Están los dos procedimientos, escaneado o bien directamente que uno lo puede ingresar a la plataforma de acuerdo a una disposición legal. Pero siempre se tiene que hacer en 3 ejemplares. Lo interesante es de que dice: el contrato individual debe de extenderse por escrito en 3 ejemplares. Bueno, para quien quiera. Por favor, cada vez que hablemos de Departamento Administrativo de Trabajo, saben que tenemos que poner Dirección General de Trabajo. Y tenemos 15 días para poderlo hacer. Lo interesante es de que la excepción en el artículo 28, si usted lo tiene en la mano, se recuerda que en el caso del trabajador guatemalteco en el extranjero, el decreto 10/2022 hace la excepción, que en este caso dice que nada más cuando el guatemalteco va a salir a trabajar al extranjero, el contrato de trabajo que se elaboró acá debe enviarse con 5 días antes del embarque o bien de la salida del guatemalteco. Esa es la excepción del artículo 28, que creo que la dejé anotada por ahí. Y acuérdense que los contratos de trabajo no solo se elaboran, pueden tener modificación o pueden tener novación. Y en ese caso siempre son 15 días, ¿sí? Entonces estamos, si eso lo vemos en contexto con el artículo 29 de inciso B, y esta que dice que debe ser siempre por escrito y le corresponde al patrono, entonces el artículo número 30 no sé si tenés ahí el 30, Sergio. Sí, que aquí lo tengo. Primer párrafo, nada más. Okay. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si a requerimiento. Hasta llegar. Vean, pues, lo que dice es que en un juicio, si el contrato no existe, todo lo aseverado por el trabajador se tiene como cierto. Bueno, eso está bien claro en el artículo número 30. Y el patrón no solo le puede contradecir con el documento que ejerce plena prueba, pero no está porque nunca lo elaboró. La Corte Constitucional, nosotros con Isabel les hemos repetido que tiene jurisprudencia indicando que hay 3 instituciones que debe cumplir el trabajador. O tiempo extraordinario, o sea, horas extras, ventajas económicas y relación laboral. Lo que no podemos confundirnos nosotros es que soy la Carolina, trabajadora, Daniela Vázquez, patrono, Daniela tiene la obligación de elaborar, pero soy lo único que le está diciendo la Corte Constitucional, que tiene que probar que existe relación laboral con Daniela.
Ya cuando se inició la relación laboral, esa carga de la prueba la tiene Daniela Patrón, de conformidad con el inciso B del artículo 29, el 28 y el 30 del Código de Trabajo. ¿Sí? Artículo 20. ¿Qué interpretación? Bueno, lo que aquí se indica es de que ya firmamos nuestro contrato de trabajo, entonces dice, señores, aparte de lo escrito en este contrato de trabajo, lo que literalmente escribimos ahí, patrón y trabajador, también van incluida la buena fe, la equidad, el uso y costumbres locales o la ley. También va incluido toda la legislación laboral, incluyendo los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Eso nos dice precisamente el artículo número 20. ¿Sí? Entonces ya estamos que cuando usted firma su contrato de trabajo, no es únicamente el escrito, no, prácticamente está hablando de toda la legislación, está hablando de la buena fe, de la equidad, del uso, va implícito en ese contrato de trabajo que usted firmó. Pero el siguiente párrafo dice que las condiciones de un trabajo, de un trabajador, no pueden alterarse de ninguna manera. ¿Sí? Ahí está el contrato. Sin embargo, prevé el famoso jus variandis, creo que es la palabra. O sea, que se puede modificar. ¿Y en qué caso? Escuchen, este segundo párrafo, el inciso B del artículo 20, lo que le está indicando es lo siguiente. Si las condiciones son superiores a las mínimas, si patrón y trabajador se ponen de acuerdo, pueden modificar. Y tercer requisito, que también esté de acuerdo el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Es la única excepción que la ley prevé que se puede alterar un contrato de trabajo, pero nunca de las garantías mínimas que otorga la ley. Y en el último párrafo vamos a encontrar exactamente los elementos de la prestación del servicio, ejecución de la obra, que es materia de objeto, la forma o modo de desempeño, el tiempo de la su realización, el lugar de ejecución y el pago, el salario a que esté obligado el patrón. Artículo 21. ¿Qué es lo que pasa si nosotros firmamos un contrato de trabajo, pero no especificamos o el patrón nunca especificó qué trabajo vamos a ejecutar? Entonces, soy la Carolina trabajadora, tiene que aplicar el artículo 21 del Código de Trabajo, ¿sí? Dice que como no se indica nada en el contrato, entonces ella está obligada nada más a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, con sus aptitudes y con su condición física. Esos son los requisitos porque el patrón no estableció qué trabajo iba a ejecutar soy la Carolina. Principio de garantías mínimas. En todo artículo 22 del Código de Trabajo, en todo contrato individual de trabajo deben tenerse incluido por lo menos las garantías y derechos que otorga la legislación laboral guatemalteca. Artículo 24. ¿Quiénes son responsables? ¿Será que soy la Carolina puede mandar a la hermana de Daniela en una relación laboral? No, señores. Solo compete a los que firmaron ese contrato de trabajo. Por eso dice el artículo 24. La falta de cumplimiento del contrato individual de trabajo solo obliga a las que en ella incurran en la responsabilidad económica respectiva. Solo incurra en la responsabilidad, en este caso solo Daniela. No puede ir, por supuesto, con clientes de Daniela. ¿Sí? El artículo 30, pues ya leímos lectura. La capacidad ya la leímos. La nulidad también ya la vimos. Yo solo quería hacer este repaso antes de pasar al siguiente tema. Hoy, la contratación ya la. En la contratación leímos el artículo 34, se recuerdan que lo leímos, pero fíjense que hubo una parte que me faltó que yo quisiera que la tuviéramos, obligaciones del empleador. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Miremos en el inciso H, creo que sí, en el inciso H. Mire lo que dice. Estamos hablando del trabajador guatemalteco que tiene que trabajar en el extranjero. Dice que la ley obliga al patrono, al empleador, a garantizar a los trabajadores una indemnización por desempleo, mediante el cual pagará el salario establecido con mínimo de 2 meses. Jóvenes, el único trabajo
el único trabajo que permite nuestra legislación laboral guatemalteca que exista una indemnización de desempleo es el guatemalteco que trabaja en el extranjero. ¿Sí? Pregunta segurísima de examen, ¿no? Pregunta segurísima de examen. Luego, Licenciado, disculpe, ¿qué inciso dijo? luego el 35, por favor. Solo déjeme ver qué está pidiendo alguien ingresar. Bueno. Luego tenemos el artículo 35. Dice que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no puede autorizar contratos de guatemaltecos que van a laborar en el extranjero si son menores de edad, si no garantizan los mayores de edad la prestación satisfactoria de alimentos, ¿sí? Y si son guatemaltecos que los necesita la economía nacional. ¿A quiénes no aplica el artículo 34 y 35? Dice el artículo 36. Las restricciones contempladas en los artículos anteriores no rigen para profesionales titulados ni para aquellos técnicos cuyo trabajo requieran conocimiento muy calificado. Esos son los que nos había quedado pendiente de analizar y ya con eso ya completamos, ¿eh? Completamos. Ahí creo que ya estamos. Sí. ¿Querías decir algo, María José? Ay, sí, licenciado, disculpe. Fíjese que yo estaba revisando mi artículo 34, pero por alguna razón yo llego hasta al literal F, no tengo literal H. No, no, es que, permitime. Ahorita Ok. ¿cómo te lo regreso? Espérate, vamos a ver cómo para regresar. Fíjate que eso está en el decreto 10/2022. ¿Ya? Ah, bueno, no es del mismo código de No, trabajo que... no, o Ah, sea, te recuerdas que ya habíamos leído el 34, ajá, pero yo te sí. agregué aquí algunos puntos que son precisamente del acuerdo del 10/2022, ¿oíste? 10/2022, ok. Gracias, licenciado. Solo déjame ver para... Ujú. Mira, esta parte, mira, dice obligaciones del trabajador contratado para hablar en el extranjero. Y lo que estaba leyendo dice, mira, obligaciones del empleador sea el patrón. Artículo 6 del Mm, decreto 10/2022. Todo este material se lo voy a enviar, ¿ven? gracias, licenciado. Ahí estamos. Bueno, pero aquí no nos vamos a perder. Entonces, bueno, ahora hablemos, yo no sé si se dan cuenta que ya leímos del artículo número 1 al 24 y algunos adicionales que hemos leído. Ahorita vamos a leer los que nos faltan, ¿no? En la clasificación del contrato individual de trabajo. Veamos entonces en qué consiste este, este artículo. Bueno, dice que vean cómo se clasifica. Hay clasificación de doctrinaria, hay una serie de... No, me interesan las que dice el código, por su plazo y por su forma. Por su plazo se divide en tiempo indefinido, plazo fijo, obra determinada. Por su forma, verbal y escrito. Tiempo indefinido, vean pues. La regla general en Guatemala es que todos los contratos se dan por tiempo indefinido, si la naturaleza del trabajo es permanente. Pero únicamente, excepcionalmente, como una excepción, se puede hacer desde plazo fijo y obra determinada. Estos son la excepción. Y siempre cuando sea trabajo accidental, ¿sí? En esos casos se puede hacer de plazo fijo, obra determinada. Entonces, no sé quién me puede apoyar ahí para la lectura del artículo 25. ¿Quién nos apoya hoy? Sí que están dormidos. Es Oh, viernes, sí, lo puedo apoyar, licenciado, no hay problema. por favor. No es viernes de dolores todavía, ¿vale? Todavía no. Código Vamos. de Trabajo, artículo 25. El contrato de trabajo puede ser a tiempo indefinido cuando no se especifica fecha para su terminación. Y B, a plazo fijo, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la conclusión de una obra, que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo como objeto del contrato y no el resultado de la obra. Y para obra determinada, cuando se ajusta globalmente o en forma alzada al precio de los servicios del trabajador, desde que inicien las labores hasta que éstas concluyan.
tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada. Aunque el trabajador reciba anticipos a buena cuenta de los trabajos ejecutados o por ejecutarse, el contrato individual de trabajo debe entenderse para obra determinada, siempre que se reúnan las condiciones que indica el párrafo anterior. Bueno, vean, pues entonces ya estamos. Tiempo indefinido, plazo fijo, hora determinada. La regla que sé siempre debe ser por tiempo indefinido. En el artículo 26 dice que todo contrato debe tenerse por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario. Deben tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, aunque se hayan celebrado, aunque se hayan ajustado a plazo fijo y obra determinada, los que se celebren en una empresa cuyas actividades son de naturaleza permanente o continua. Si una empresa que es permanente en Guatemala quiere celebrar con usted un contrato por a plazo fijo determinado, la ley dice que lo considera por tiempo indefinido. En consecuencia, los contratos de plazo fijo y obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio. Eso está contenido en el artículo número 26. El 33, pues ya lo analizamos, que entre el lugar de trabajo, el lugar donde usted vive, el lugar donde va a ejecutar su trabajo, hay más de 33, perdón, de 15 kilómetros. El artículo 33 establece el pago de los gastos de viaje, de ida y vuelta que usted tendrá que hacer, o bien su familia. Y último, que la relación laboral debe entenderse iniciada desde que comience el viaje de ida. Por su forma de celebración, la regla general es que todo contrato debe ser por escrito, ¿sí? Y ya leemos lectura del artículo 28. Pero el 27, vean lo que dice. Alguien que me lea el 27. Si quiere yo lo leo, Lico. Por favor. Artículo 27. El contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiera a las labores agrícolas o ganaderas, B, al servicio doméstico, C, a los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días, D, a la prestación de un trabajo para obra determinada, siempre que el valor de esta no exceda de 100 quetzales, y, si se hubiera señalado plazo para la entrega, siempre que este no sea mayor de 60 días. Bien, pero miren qué interesante, espérate, solo antes de que leas el último párrafo. Artículo 27, que es el contrato individual de trabajo. Mire lo que dice, puede ser. Ah, no dice debe. Entonces significa que la regla general es que todo contrato debe ser por escrito. Sin embargo, el 27 dice, señores, para trabajo agrícola, doméstico, accidental, en esos casos usted lo puede hacer verbal. Eso significa que el día que llegue la inspección de trabajo, pues usted no le va a imponer la multa, porque el 27 dice que lo puede hacer por verbal. Pero no es nada más verbal. Miren este párrafo. Aquí en esto le voy a dar una pregunta ahí, ¿eh? Por favor. Muy bien. En todos estos casos, el patrono queda obligado a suministrar al trabajador en el momento que se celebra el contrato una tarjeta o constancia que únicamente debe contener la fecha de iniciación de la relación de trabajo y el salario estipulado. Y al vencimiento de cada periodo de pago, el número de días o jornadas trabajadas o el de tareas u obras realizadas. Bueno, eso es interesante, ¿verdad? Que a pesar que es verbal, nos tiene que entregar una tarjeta a constancia. Es una obligación que tiene el patrón, ¿no? Aunque sea verbal. Ahora el artículo 28, pues ya lo leímos, que todo contrato individual de trabajo debe ser por escrito. Ahora usted sabe que es de manera electrónica. El 30, pues ya lo hemos hablado varias veces. El contrato constituye plena prueba. Si no existe, pues será responsabilidad del patrón. Ahora pasamos al siguiente tema. Ya vimos los sujetos y el contrato individual de trabajo. Ahora veremos los derechos y obligaciones que derivan de un contrato individual de trabajo. Vamos a comenzar por la clase trabajadora. En el artículo 63 del Código de Trabajo, los comenzamos a encontrar. Adicional a las que están establecidas en todo el Código de Trabajo, veamos las siguientes obligaciones de los trabajadores.
Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o su representante. No se permite llegar a hacer el trabajo lo que nosotros consideramos oportuno. Debemos desempeñarlo bajo las órdenes del patrono o su representante. Es el deber de obediencia. B. Ejecutar el trabajo con eficiencia, cuidado, esmero, apropiado y en forma, tiempo y lugar convenidos. Estas son obligaciones nuestras, ¿eh? Tenemos que tener eficiencia en el trabajo, cuidado y esmero apropiado. Son obligaciones nuestras. Deber de diligencia. C. Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos útiles que nos faciliten para el trabajo. Debemos de cuidar. Son instrumentos que son del patrono, nosotros únicamente somos depositarios y debemos de cuidar. Y no estar haciendo uso. Andamos nosotros, ¿va? Ustedes con el papel membretado o con los lapiceros de la empresa. No, no, no. Todo eso le corresponde al patrón, no es propiedad del patrón. Observar buenas costumbres durante el trabajo. Miren qué interesante. Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo eminente en que las personas o intereses del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro, sin derecho a pago adicional. Miren, pues, ya cumplimos nuestra jornada de trabajo, pero hay un siniestro que puede perjudicar a las personas, o sea, a los clientes de la empresa, a los intereses del patrón o cualquier compañero. Nos tenemos que quedar. Es una obligación quedarnos trabajando sin derecho a tiempo extraordinario. También podemos ver el artículo 121 del Código de Trabajo. Inciso F. Someterse a reconocimiento médico para comprobar que no padece alguna incapacidad permanente. ¿Ve? Lo primero, ese reconocimiento médico que es obligación de nosotros someternos a solicitud del patrono del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y que para qué va a servir, para comprobar, que no padece alguna incapacidad permanente, alguna enfermedad profesional, contagiosa o bien incurable. G. Guardar los secretos técnicos, comerciales o fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directo e indirectamente. Aparte que aquí va a haber la famosa cláusula de exclusividad. Cuando nosotros conocemos secretos técnicos, comerciales o de fabricación, porque somos trabajadores calificados y de confianza dentro de la empresa. Tenemos prohibido revelar esos secretos, ya sean técnicos, comerciales o de fabricación. Este es el deber de fidelidad. H. Observar rigurosamente las medidas preventivas. Por favor, imaginémonos en la construcción, no tanto el equipo y que nosotros sentimos incómodo para trabajar, nos utilizamos. Ese puede ser, vamos a ver, cuando miremos la terminación de los contratos de trabajo, ese puede ser motivo de despido, ¿eh? O por lo menos de una amonestación. Y el inciso I. Si nos dan vivienda, miren qué pasa si nos dan vivienda. Desocupar dentro del término de 30 días, contados desde la fecha en que se termine el contrato de trabajo, la vivienda que les haya facilitado a los patronos sin necesidad de los trámites del desahucio. Por favor, si a usted le dieron vivienda en su trabajo, después de que dejó de laborar, tiene 30 días para entregarle. Pero nos soltamos necio. Pasado dicho término, el juez de trabajo y previsión social, a requerimiento del patrono, ordenará lanzamiento. Imagínense, no hay juicio sumario de desahucio aquí, no es un arrendamiento. Si usted no lo entrega en 30 días, el patrono solicita al juez y vamos a ordenar el lanzamiento. Ustedes el lanzamiento es que todo el menaje de casa lo van a tener que sacar a la calle. ¿Sí? Y adicionalmente, este trámite va a ser en la forma de incidente para que sea sumamente rápido. ¿Sí? Hoy miremos las prohibiciones de los trabajadores. Artículo 64 del Código de Trabajo. Se prohíbe a los trabajadores abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada
o sin licencia del patrono o de sus jefes inmediatos. Aquellas escapaditas que uno se quiere dar de trabajador, va ustedes, va a almorzar y ya no regresa uno en el tiempo prudencial, sino que se queda un tiempo más. Por favor, está prohibido para nosotros abandonar nuestra labor sin causa justificada o sin licencia del patrono o su representante. B. Hacer propaganda política o contraria a las instituciones democráticas. Fíjense que la característica aquí es de que tenemos prohibido hacer propaganda política durante nuestra jornada de trabajo. O bien, si ya terminó, quedarnos en el establecimiento también es prohibido. Así de que si usted pertenece a algún partido político, le sugiero que si trabaja, porque tiene terminantemente prohibido hacer propaganda política. Y hoy que no sé por quién va usted, pero yo la miro muy complicada en el país, ¿sí? Trabajar en estado de embriaguez o bajo las drogas. Esto es importante, porque si nosotros llegamos en estado de embriaguez al trabajo, escuchen, no nos van a aplicar el reglamento, no es necesaria la amonestación, ni verbal ni por escrita, procede directamente el despido por estado de embriaguez. Usar los útiles o herramientas suministrados por el patrono para objeto distinto a aquel en que normalmente están destinados. ¿Sí? A veces utilizamos nosotros cosas de la empresa y lo tenemos prohibido. Portar armas de cualquier clase durante horas de labor o dentro del establecimiento. Claro, salvo que sea una agencia de seguridad, pero no podemos usar armas durante el trabajo. Bueno, ya terminó este inicio de mi jornada. Voy a andar aquí en el establecimiento armado. Está totalmente prohibido, de conformidad con el artículo 60 y que es 4, 62, 64 del Código de Trabajo. La ejecución de hechos sobre violación de normas que constituyen actos manifiestos de sabotaje. Cualquier hecho que usted sabe para sabotear la producción normal de la empresa, lo tiene terminantemente prohibido. Y pues acá le habla de que ya en trabajos específicos, por ejemplo, el artículo 77, inciso H, se refiere al embriaguez, y el otro 168, creo que se refiere al trabajo de casa particular, y el 181, y creo que se refiere al trabajo, y siempre está hablando, el 168 creo que nos está hablando del transporte, y el 181 del mar y la vía navegables, que por embriaguez definitivamente procede directamente el despido. Esas son las obligaciones y prohibiciones que tenemos los trabajadores. Ahora veamos las obligaciones y prohibiciones que tienen los patronos. Artículo 61. ¿Quién nos apoya con la lectura del artículo? Bien. Licenciado, buenas noches. Con una consulta, usted mencionaba, bueno, el artículo hace mención que por estado de embriaguez el despido es directo. Ujú. Bueno, nosotros hemos tenido casos similares. Yo trabajo en una empresa de gasolineras y muchas veces pasa eso de que se emborrachan y los encuentran en su turno en ese estado. Se ha despedido, pero cuando van al Ministerio de Trabajo y todo, o creo que el procedimiento es que hay que tomarles como una prueba de alcoholímetro o algo así. Caso contrario, no procede el despido. Entonces tenía duda eh, con Sí, eso. fíjate que, mira, dos cosas. Cuando trabajas, ¿me estás hablando de una agencia de seguridad? No, son cajeros o despachadores de combustible. Ah, bueno, sí, ya de gasolineras. Vean, pues, lo que la compañera dice es una verdad. Mire, los errores que nosotros cometemos administrativamente es, por ejemplo, no solo eso, sino Norma, escuchar, no a mí, perdón, escuchar. Muchas veces también cuando el trabajador no se presenta. No se presentó, entonces lo vamos a despedir. Nosotros, que cuando trabajamos con algunas empresas, sí tratamos de probar. Porque ¿qué es lo que te va a pasar? Lo despediste, pero ¿cómo se va a probar que está en estado de embriaguez? Ese es el problema.
como nosotros no hicimos ninguna situación adicional, entonces no tenemos cómo probar. Hemos tenido casos exactamente como los tuyos, donde nos dicen, no señores, ustedes no pueden despedir, porque ¿quién va a probar de que vino en estado de embriaguez? ¿Sí? Entonces, nosotros normalmente lo documentamos, ¿oíste? Muchas veces lo documentamos con declaraciones de los propios compañeros. Porque mira lo delicado que es una persona. Cuando miramos la terminación de los contratos de trabajo, si querés me recordás y vas a ver cómo procede el despido ahí. Pero sí tenés razón. Gracias, licenciado. Hemos tenido casos donde el juez nos exige a nosotros que presentemos qué porcentaje de alcohol llevaba, que si nunca se le hizo alcoholemia. Dos, ¿dónde se lo vas a hacer? Mandás a INACIR, no te lo quieren hacer porque es un trabajador. Mandás a qué? EMETA menos te lo quiere hacer. Entonces nos encontramos. Pero por favor, la ley en materia laboral ve sumamente grave, grave. Ya te imaginas, hablando no sé si me estás hablando de gasolineras, pero bombas de despacho de gasolina. Imagínense usted lo delicado que es que una persona esté ahí en estado de embriaguez. Lo delicado, pues está hablando de combustible, pues está hablando de algo que puede perjudicar no solo a la empresa, sino al entorno, a los propios vecinos, a los usuarios, bueno, tantas personas. Pero cuando miremos la terminación lo vamos a ver nuevamente. Ahí me recordás, Noemí. Muy amable, licenciado, gracias. El artículo 61 del Código de Trabajo son las primeras obligaciones que tienen los patronos. Los que trabajan en recursos humanos saben que enviar dentro del improrrogable plazo, los 2 primeros meses de cada año, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, un informe impreso. Esa es una obligación, güey. Y ahí en el inciso A y en el inciso B están, mire, salarios, bonificaciones, prestaciones económicas, la separación, la jornada de trabajo. Escuchen, todos estos requisitos que le exige la empresa al Ministerio de Trabajo le va a servir muchísimo para estadísticas y políticas laborales, pero dice que es dentro del improrrogable plazo de los 2 primeros meses de cada año, enero y febrero. Mucha empresa omite esto, pero va a tener problemas serios, ¿sí? Y por supuesto no va a aplicar en servicio doméstico, porque acuérdense que el patrono ahí pues no tiene ningún fin de lucro. Inciso B, preferir en igual de circunstancias a los guatemaltecos sobre quienes no lo son, o sea, sobre extranjeros. Y escúchenme esto, aprovechando que Noemí está un poco ahí con recursos humanos, y los que les hayan servido con anterioridad respecto de quienes no estén en este caso. Vean, pues lo que está diciendo aquí como una obligación del patrono es, entre guatemaltecos y extranjeros, tiene que preferir a los guatemaltecos. Entre dos que llegan a pedir trabajo, Samuel y Sergio, Samuel ya trabajó para la empresa y Sergio llega de novato. La obligación de la empresa es contratar, obligación de la empresa a Samuel porque ya ha servido con anterioridad a la empresa. Lo dice el inciso B del artículo 64. Guardar la debida consideración absteniéndose del maltrato de palabra o de obra. Bueno, es obligación del patrón o sus representantes. No pueden maltratarnos a nosotros de palabra o de obra. Vamos a ver cuando miremos el despido, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Pero el maltrato de obra y de palabra es motivo de despido. ¿Sí? Si es el trabajador y si es el patrono, despido indirecto, donde de otra forma lo puedo despedir. Dame un chancecito, bueno, decime. Si quiere, cuando termine de leer, licenciado, es que es una duda un poquito extensa. Dar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido. Proporcionar local seguro para la guarda de instrumentos y útiles del trabajador. Permitir la inspección y vigilancia de las autoridades de trabajo. Cuando le practican a la empresa una fiscalización, ¿qué obligación tiene el patrón? Primero, permitir la fiscalización y vigilancia, ¿sí? Dos, mire lo que tiene que hacer. Atender debidamente a las autoridades de trabajo. Hacerse representar personalmente por medio de un representante patronal.
colaborar con ocasión de las visitas y otras actuaciones de inspección, pronunciarse sobre las cuestiones que tengan relación con la inspección, facilitar, sí, facilitar información y documentos necesarios para el desarrollo de las funciones de la inspección. Cuando llegue un inspector, le tenemos que dar precisamente todos estos elementos porque él está haciendo prácticamente una labor de fiscalización o de inspección. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo en que pierda cuando se ve imposibilitado para trabajar por culpa del patrón. Imaginémonos de que estamos en la empresa, pero no hay materia prima, no podemos trabajar. Como es imputable al patrono, tiene la obligación de pagarnos el salario, aunque nosotros no estemos laborando. Procurar por todos los medios de su alcance la alfabetización. Y para esto yo les digo, pues, eh, ustedes vengan, yo el que he visto, que yo les puedo decir caso real, que a mí me consta que lo he visto, y es, creo que sea un colegio que se llama Rotterdam, que está en el anillo periférico, en el carril auxiliar. Y bueno, personalmente tuve la oportunidad de ver una graduación y vi cuánto trabajador de empresa hay, que la empresa cubre los gastos para que ellos puedan terminar su primaria, su secundaria, su diversificado. Me pareció formidable. Claro, la última vez que estuve por ahí yo, y por cierto, un compañero ahí de la facultad que es profesor, me agradó, pero muy pocas empresas. Si mencionaron 10, fueron muchas. Pero esa es una obligación de ellos de conformidad con el artículo 64, inciso H. Y mantener en los establecimientos comerciales e industriales donde la naturaleza del trabajo lo permita un número suficiente de sillas destinadas al descanso de los trabajadores. Es que esto es importante. Ustedes se recuerdan que hay una famosa ley de sillas ahorita que la andan promoviendo algunos diputados y el bendito problema del Congreso, usted bendito, ¿no? Bendito, ¿por qué? Porque no pasan muchas cosas en materia laboral. Primero que hacen unas consultas al sector que toda la vida dice que no, pero lo más preocupante es cuando a veces no pasa un proyecto de ley que beneficie a la clase trabajadora porque lo presentó tal partido político. Y espérense, todavía falta ya el otro año que es electoral, ya nadie quiere apoyar a nadie porque necesitan ellos convencer a la gente de que siga votando, convencer a la población de que siga votando por ellos. Hay que pensar bien por quién votamos. Pero bueno, entonces pues, sí, ya está lo de las sillas. Oye, en el 64, inciso I, por si algún día le pregunto a un diputado, dígale, léete el artículo 64 del Código de Trabajo, inciso I, y ahí está un número suficiente de sillas destinadas al descanso de los trabajadores. Lo dice literalmente. Proporcionar a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en la finca donde trabajan la leña indispensable para su consumo. Permitir a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en terrenos de la empresa donde trabajan que tomen de las presas, estanques, fuentes u ojos de agua la que necesiten para uso doméstico y de los animales que tengan. Permitir a los trabajadores campesinos que aprovechen los frutos y productos de la parcela de la tierra que les concedan. Y esto que por favor no se la va a olvidar, que aquí hay pregunta exacta. Conceder licencia con goce de salario, con goce de sueldo, a los trabajadores en los siguientes casos. Por fallecimiento del esposo o la esposa de la que estuviera unida de hecho. Acuérdense que dice unión de hecho, tiene que estar declarada. De los padres o de un hijo, como regla general tenemos derecho a 3 días. Claro, en el Estado y en otras instituciones posiblemente haya superado con el pacto colectivo, condiciones de trabajo. Pero estamos hablando del Código de Trabajo como regla general. 3 días. Por el día que usted quiera casarse, tiene derecho a 5 días hábiles. Oye, por favor, no a estos son hábiles. Oye, ¿estamos? Entonces, 5 días. Y por fallecimiento de un hijo, 2 días. Luego tenemos las situaciones judiciales. Si son dentro del perímetro donde trabajamos, tenemos derecho hasta mediodía. Y si es un departamento, tenemos derecho a todo el día, como voy a enumerar 5. El desempeño de la función sindical. Acá, la regla general es 6 días en un mismo mes calendario. O sea, tienen derecho a ausentarse de sus labores 6 días
los miembros del comité ejecutivo de un sindicato para ejercer su función sindical. Pero esa es la regla general. Ya en los convenios, en los pactos colectivos, usted sabe que hay trabajadores del Estado que llevan con 15 años que no se presentan a trabajar. Es el abuso, que es lo que no estamos de acuerdo, en que defendemos a la clase trabajadora, pero nunca vamos a estar de acuerdo en el abuso, ¿sí? Ahora, prohibiciones. Ya vimos las obligaciones, hoy vimos cuáles son las prohibiciones. Artículo 62. Se prohíbe a los patronos. ¿Qué se prohíbe? Alguien que me apoye porque si no va a estar muy aburrida la clase. Por favor, Selvin. Artículo 62. Código de Trabajo. Se prohíbe a los patronos. Inciso A. Inducir o exigir a sus trabajadores que compren sus artículos de consumo a determinados establecimientos o personas. Inciso B. Exigir o aceptar dinero u otra compensación de los trabajadores como gratificación para que se les admita en el trabajo o por cualquier otra concesión o privilegio que se relacione con las condiciones de trabajo en general. Inciso C. Obligar o intentar obligar a los trabajadores, cualquiera que sea el medio que se adopte, a retirarse de los sindicatos o grupos legales a que pertenezcan o a ingresar a uno o a otros. Va, espérate, solo quiero analizar esto. Lo primero, ¿se recuerdan que habíamos un artículo por ahí donde en Guatemala está prohibido pagar con fichas, con vales? Imagínense que nos pagaran con vales, nos estuvieran destinando a ir a tener nuestros productos, nuestros productos de consumo o nuestros artículos de consumo a determinado establecimiento. Eso lo tienen prohibido los patronos. Y miren esta última que había dicho, obligar o intentar a los trabajadores pertenecer o no a un sindicato. Esto es violar no solo la legislación laboral guatemalteca, sino un convenio internacional por la libertad sindical. Ningún patrón nos puede obligar. Claro, está en Presilic, pero en la práctica se da. Pero es prohibido, ¿eh? Aquí pueden crear hasta que ligerero hasta un comité sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Puede haber problemas muy serios el día que sea una denuncia formal. Pero el patrón no tiene prohibido obligarnos a pertenecer a un sindicato, o bien a una cooperativa, a una asociación, cualquier tipo de... No nos puede limitar ni nos puede obligar a pertenecer. Vamos al siguiente. Inciso D. Influir en sus decisiones políticas o convicciones religiosas. Detenete. Miren, ¿cuánto patrón nos va a querer obligar a votar por determinado candidato para presidente, para diputado, para alcalde? Eso está prohibido por los patronos. Y convicciones religiosas. Tenemos que ser respetuosos, ¿eh? Tenemos que ser respetuosos. Yo entiendo, pues, imaginemos que Sergio es el patrono y Samuel es el trabajador, y el día que Samuel tenga un problema, Sergio le puede dar un consejo, mira, buscar de Dios y Dios te puede ayudar. Ese es un consejo. Lo que la ley no le puede permitir a Sergio es decirle, mira vos, todos los días lunes mi empresa va a cerrar y vamos a ir, por ejemplo, a una misa o a un servicio religioso, un culto. Eso no lo puede hacer, porque Samuel Tajor es libre de tener sus propias convicciones religiosas. Y yo creo que el mejor hombre temeroso de Dios es aquel que no obliga, sino que predica, ya sea católico, evangélico, mormón, lo que sea, con su ejemplo. ¿Sí? Continuamos. Selvin. Inciso E. Retener por su sola voluntad las herramientas u objetos del trabajador, sea como garantía o a título de indemnización, o de cualquier otro no traslativo de propiedad. Inciso F. Hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias entre sus trabajadores, salvo que se trate de las impuestas por la ley. Inciso G. Dirigir o permitir que se dirijan los trabajos en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, estupefacientes o en cualquier otra condición anormal análoga. Y inciso H. Ejecutar cualquier otro acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a la ley. Bueno, hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias. Miren, ahí pues
Hay bancos, ¿va? Ustedes que obligan a los trabajadores a vender algunas veces algún tipo de números y si no los venden, a ellos les hacen que los paguen. Eso es ilegal, ¿sí? Ilegal. Y mira, Norma, no, perdón, no a mí, dirigir o permitir que se dirijan, esta es prohibición de patronos, dirigir o permitir que se dirijan los trabajos en estado de embriaguez. Aquello que tengas un jefe de grupo ahí y esté tomado, definitivamente que se va para su casa, porque la ley lo prohíbe para el patrono, ya sea que lo haga él o lo permita, ¿sí? Con eso terminaron los derechos, pero más que todo, las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores. Entremos a la suspensión. En el artículo 65 vamos a encontrar la definición y las 4 clases de suspensión. Ya estamos con el contrato individual de trabajo, ¿sí? Ya lo elaboramos, ya vamos teniendo los sujetos, ya cumplimos con todos los requisitos, ya vimos sus derechos y obligaciones, ya vimos su clasificación. Ahora, antes de terminar un contrato de trabajo, tenemos la figura de la suspensión. Ah, la suspensión se da porque no terminan los contratos de trabajo. Vamos que dice el artículo 65, que es una definición. ¿Quién nos apoya? Por favor. Artículo 65, Código de Trabajo. Hay suspensión de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral deja o dejan de cumplir parcialmente o totalmente durante un tiempo algunas de sus respectivas obligaciones fundamentales, prestación del trabajo y pago del salario, sin que por ello terminen dichos contratos ni se extingan los derechos y obligaciones que emanan de los mismos. Bueno, vamos a definir algo. Suspensión de los contratos de trabajo entonces es patrono y trabajador, uno u otro dejan de cumplir sus obligaciones. Y también los dos pueden dejar de cumplir sus obligaciones fundamentales. ¿Y cuáles son las obligaciones fundamentales? Nosotros los trabajadores prestar el servicio, el patrono pagarnos el salario. Entonces van a haber 4 clases de suspensión. La individual parcial, por favor. Cuando afecta a una relación de trabajo y una de las partes deja de cumplir sus obligaciones fundamentales. Bueno, solo quiero que me hagas favor. ¿Quién tiene su código ahí a la mano? Yorick. Haz un favor, mírate que dice el 66. Artículo 66. Son causa de suspensión individual parcial de los contratos de trabajo las licencias, descansos y vacaciones remunerados que impongan la ley o los que conceda el patrono con goce de salario. Ahí Las está, espérate. Estamos en la individual parcial. El artículo 66 lo que está indicando es cuáles son. Licencias, descansos, vacaciones. ¿Por qué? Si se dan cuenta, en una licencia nosotros no estamos trabajando. En una licencia con goce de salario no estamos trabajando. En vacaciones no estamos trabajando. Sin embargo, el patrono sí está cumpliendo con una obligación fundamental de pagarnos el salario. Miremos el inciso B. Inciso B. Las enfermedades, riesgos profesionales acaecidos, descansos pre y postnatales y los demás riesgos sociales análogos que produzcan incapacidad temporal comprobada para desempeñar el trabajo. Muy bien. Esa sería otra suspensión individual parcial. Y miremos la última. Inciso C. La obligación de trabajo sin goce de salario adicional que impone el artículo 63, inciso E. Bueno, cuando nosotros, es que escúchenme, cuando nosotros durante la jornada de trabajo elaboramos mal nuestro trabajo, debemos de quedarnos trabajando después del horario que tenemos, porque es imputable a nosotros, no hicimos ningún tipo de producción. Entonces la ley nos obliga a terminar lo que teníamos que hacer o a corregir lo que hicimos mal. Y ahí nosotros nos vamos a quedar trabajando y el patrón no tiene la obligación de pagarnos salario. Y lo que acabamos de ver en el artículo 63. ¿Qué es lo que dijimos? Cuando hay un riesgo, un siniestro en la empresa, nosotros nos vamos a quedar después de la jornada de trabajo y el patrón no tiene por qué pagarnos el salario. Nosotros sí vamos a prestar el trabajo, vamos a prestar el servicio, pero el patrón no nos va a pagar. Esa es la individual parcial. Veamos hoy la individual total. Regresemos con la compañera.
Ok, individual total. Cuando afecta a una relación de trabajo y las dos partes dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Esto es muy claro, ¿verdad? Yo creo que están en el 67, si no me equivoco, 68. 68, ¿no es que lo tenés por ahí, Samuel? Ah, Pero el es se 68. lo leo, licenciado. Va, está bien. Son causas de suspensión individual total de los contratos de trabajo. A. Las licencias o descansos sin goce de salario que acuerden patronos y trabajadores. Detenete, B. espérate, Analí. Mira, estamos hablando individual total. Ni él nos paga ni nosotros vamos a trabajar. Ahí está la primera. Licencias, o sea, yo pedí una licencia, Adrián Ortiz Trabajador pidió una licencia, se la pedí a Gabriela y Gabriela viene y me la concede, pero es sin goce de salario. Ni yo voy a trabajar ni ella me va a pagar, porque es licencia sin goce de salario. Sigamos, por favor. B. Los casos previstos en el artículo 66, inciso B. Una vez transcurridos los términos en los que el patrono está obligado a pagar medio salario, como se alude en dicho artículo. Sigamos. Y C. La prisión provisional. La Ah, prisión simple. esa la vamos a ver despacio, ¿eh? Ese tema de la prisión provisional, eso sí quiero que se nos quede para siempre. Si querés, la vamos a leer mejor de una vez para que no perdernos en esa, ¿ve? Déjeme ver. Muy bien. C. La prisión provisional, la prisión simple y el arresto menor que en contra del trabajador se decreten. Detenete ahí, vean, jóvenes. Miren, esto es importantísimo. ¿Qué pasa si hoy mismo se le a María José, a Sergio, a Selvin, a Gabriela, a Analí, o a Noemí, o a Samuel, que son los que estoy viendo ahorita acá? Un día le llegan a pedir un consejo. Llega el vecino, le dice, mi esposo lo detuvieron. Samuel, ¿qué hago con su trabajo? Aquí está la respuesta, Samuel. Aquí en este artículo tenés la respuesta. Lo que la ley dice es de que si alguien está en la cárcel o lo detienen hoy, tenemos 5 días para notificarle al patrono que ha sido detenido. ¿Sí? Si le dan una medida sustitutiva, tenemos 2 días para notificarle al patrono para que él se pueda incorporar. Si no cumplimos con ese requisito, el patrono puede despedirlo. El patrono puede despedirlo con justa causa, sin responsabilidad para él. Significa que perdemos indemnización. Pero hoy lo vamos a ver hoy. Pero ¿qué pasa también entonces cuando el patrono nos acusa a nosotros de un delito? Bueno, definitivamente se suspende el contrato de trabajo. Pero la ley dice que si logramos una sentencia absolutoria, él tiene la obligación de pagarnos todos los salarios que dejamos de vengar por todo el tiempo que duró el proceso. Eso lo dice este artículo y lo vamos a leer hoy. Este artículo es importantísimo, no quiero que se pierda. Estamos en el 68. Por favor, Analí, miremos donde dice esta regla rige. Esta regla rige en el caso de la prisión provisional, siempre que la misma sea seguida de auto que la reforme, de sentencia absolutoria o si el trabajador obtuviere su excarcelación bajo fianza. Únicamente cuando el delito por el que se le procesa no se suponga cometido contra el patrono, sus parientes, sus representantes o los intereses de unos u otros. Sin embargo, en este último supuesto, el trabajador que obtuviere reforma del auto de prisión provisional o sentencia absolutoria tendrá derecho a que el patrono le cubra los salarios correspondientes al tiempo que de conformidad con las normas procesales respectivas deba durar el proceso, salvo el lapso que el trabajador haya prestado sus servicios a otro patrono mientras estuvo en libertad durante la tramitación del proceso. Seguimos con lo siguiente. Sí. Es obligación del trabajador dar aviso al patrono de la causa que le impide asistir al trabajo dentro de los 5 días siguientes a aquel en que empezó su prisión provisional, prisión simple o arresto menor, y reanudar su trabajo dentro de los 2 días siguientes a aquel en que obtuvo su libertad.
Si no lo hace, el patrono puede dar por terminado el contrato sin, sin que ninguna de las partes incurra en responsabilidad, salvo que la suspensión deba continuar conforme al inciso B del artículo 66. Hasta ahí dejemos. Vean, pues, ya eso es lo que yo les expliqué, lo que contiene esta norma. Miremos, esta norma es el 69. Artículo 69 del Código de Trabajo. El derecho de dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa no lo puede ejercer el patrono durante la vigencia de una suspensión individual. Vean esto qué interesante. Sin justa causa no nos puede despedir el patrón. Nada que lo voy a despedir por remuneración, no puede hacerlo. No nos puede despedir mientras estemos suspendidos. Claro, con justa causa. O sea, nosotros infringimos o cometimos una causa de las contenidas en el artículo 77 del Código de Trabajo, él tramita el incidente y nos puede despedir. Pero nosotros los trabajadores, con justa causa, bueno, nosotros los trabajadores, dice, el trabajador sí puede dar por terminado su contrato de trabajo en las suspensiones, sin justa causa, durante la vigencia de la suspensión. Nosotros sí, en suspensión podemos dar por terminado nuestro contrato de trabajo. Claro, dice siempre que se dé el aviso previo de ley y con justa causa omitiendo esto. Bueno, escúchenme, es importante los plazos que la ley nos otorga. Ya hemos hablado y lo vamos a ver el día lunes. Si Samuel es trabajador y quiere renunciar a su empresa, no lo puede hacer. Él dice, voy a renunciar hoy porque mañana voy a trabajar en otra empresa. No lo puede hacer así. Lo pueden demandar por daños y perjuicios. Vamos a ver, creo que es el artículo 83, que lo vamos a ver en la otra clase, donde dependiendo del tiempo que él tiene de trabajar en la empresa, con esos, ya sea 2 semanas de antelación, con 1 semana, con 30 días, si tiene más de 5 años, con 30 días de anticipación tiene que decir yo me voy de la empresa. Él el 1 de marzo dijo, señores de la empresa, yo me voy el 1 de abril. No puede decir yo me voy el 2 no lo puede, la ley no se lo permite. Lo pueden demandar por daños y perjuicios. ¿Eh? Entonces, quiero que regresemos a analizar lo que nos faltó de las otras dos. Entonces, ya vimos la colectiva parcial, ahora miremos la colectiva parcial y la total. Leemos, ¿quién me estaba ayudando con eso? No sé si era Sergio o... Si quiere, yo le ayudo, licenciado. Por favor. Inciso D, colectiva total. Cuando por una misma causa se afectan la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo, y el patrono y sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Bueno, espérate. Solo uno de los dos. Solo vamos a buscar el artículo. Déjame ver aquí. Estamos en el 65. Bueno, ¿quién tiene por ahí el artículo 70? Que alguien que lo tenga. Aquí lo tengo, licenciado. Miremos cuáles son de la colectiva parcial, por favor. Artículo 70. Son causas de suspensión colectiva parcial de los contratos de trabajo, la huelga legalmente declarada, cuyas causas hayan sido estimadas imputables al patrono por los tribunales de trabajo y previsión social. Los casos previstos por los artículos 251 y 252, párrafo segundo, la falta de materia prima para llevar adelante los trabajos, siempre que sea imputable al patrono, según declaración de los mismos tribunales, y las causas que enumera el artículo siguiente, siempre que los patronos hayan accedido de previo o accedan después a pagar a sus trabajadores durante la vigencia de la suspensión, sus salarios en parte o en todo. Ahí estamos. Ahora miremos la colectiva total. Siempre le damos al 65, Sergio. La última, la D. Perfecto. Inciso D, colectiva total. Cuando por una misma causa se afectan la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo, y el patrono y sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Mire, pues, la mayoría de códigos, yo le puse eso sobresaltado de amarillo, porque en la colectiva total, la mayoría de códigos dice el patrono o sus trabajadores. Eso está malo, ¿eh? Porque sería igual a la colectiva parcial. No, debe decir en la última, la colectiva total,
patrono y sus trabajadores. Miren, pues en la colectiva parcial es uno, o son los patronos o son los trabajadores. En la colectiva total son los dos, patrono y trabajador, la colectiva total. Miremos qué dice el artículo 71, Samuel. Voy. Artículo 71. Son causas de suspensión colectiva total de los contratos de trabajo en que ambas partes quedan relevadas de sus obligaciones fundamentales sin responsabilidad para ellas. La huelga legalmente declarada, cuyas causas no hayan sido estimadas imputables al patrono por los tribunales de trabajo y previsión social. El paro legalmente declarado, la falta de materia prima para llevar adelante los trabajos siempre que no sea imputable al patrono, la muerte o la incapacidad del patrono cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo, y los demás casos constituidos de fuerza mayor o caso fortuito cuando traigan como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. El COVID, ¿no? Entonces, el último inciso es exactamente lo que pasó con la pandemia, ¿eh? Ese fue el artículo que se tomó en cuenta. Entonces ya tenemos esta clasificación, ¿eh? Lo vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy para que podamos analizar más detenidamente esto de las suspensiones, ¿eh? Tal vez yo, por favor, el día lunes tenemos clase siempre virtual, ¿eh? Ya la coordinación me notificó a mí que las clases de la otra semana, por lo menos en el semestre nuestro, son virtuales, ¿eh? Son virtuales. Bueno, quiero que estén porque vamos a ver la terminación de los contratos de trabajo. Noemí, no me puedes fallar ahí porque tú que trabajas en la parte esta de recursos, va a ser valioso cómo terminan hoy. Yo te digo qué es lo que nosotros hemos hecho muchas veces cuando algún trabajador se ausenta, entonces preferimos que tenga conocimiento en la inspección y esto lo que ya más o menos qué procedimiento tomamos. Eso y la terminación es importantísimo, ¿eh? Bueno, vamos a terminar de ver vamos a ver exactamente qué pasó con la pandemia, ¿eh? Y dos, hay un artículo aquí que quiero que no se le vaya a olvidar. Esa va a ser pregunta de examen del segundo parcial. Aquí está, en una de estas, está el interinato, ¿eh? Es el único caso en todo el código que habla del interinato. Y casi seguro le voy a preguntar el fundamento legal del interinato. Lo vamos a ver, me recuerdan ustedes el día lunes que lo damos, porque esa pregunta siempre la hacemos en el examen. Así de que vamos a dejarlo el día de hoy por acá. El día viernes, el día lunes, primeramente Dios, después de la clase, o sea, después de las 8 de la noche, ustedes ya pueden ver su nota del primer parcial. Un fuerte abrazo, feliz fin de semana y si Dios quiere nos vemos el día lunes por este medio. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Cuida, un abrazo. Gracias, Gracias, feliz noche. Adiós, te cuidas, Jennifer.